Mien mien. Hermano ya no va a participar en la competición de matemáticas. ¡Ay! ¿1982 no estaba muerto? ¿Dónde estoy? Mien mien, ¿estás bien? No sé, hermano. Hermano. ¿Por qué mi voz suena así? Después de que papá y mamá murieron, tú eres mi única familia. No te puede pasar nada malo. ¿Cómo me he convertido en un niño? Correcto. Increíble. Bien. Este problema matemático de nivel mundial ha sido resuelto. Declaro que el ganador de esta competición matemática es el profesor Geu de China. El profesor Geu es increíble. Profesor Geu. Ahora, tenemos al profesor Geu para dar su discurso de agradecimiento. Como era de esperar de nuestro profesor Geu. Es asombroso. Estoy emocionado de ganar el primer campeonato para China. También estoy feliz, profesor Geu. ¿Qué le pasa al profesor Geu? Es un infarto cerebral por emoción excesiva. Rápido, llamen a un médico. Profesor Geu. ¿Estás bien? Despierta, profesor Geu. Un eco. Necesitamos negocios. Profesor Geu, ¿puede oírme? ¿Acabo de viajar en el tiempo? La selección de la Olimpiada Internacional de Matemáticas está por comenzar. Por favor, todos los participantes acudan a tiempo al lugar. La competición va a empezar. Me tengo que ir. Competición de matemáticas. Voy contigo. Esta competición es internacional. Hasta los jueces enviados son de la Asociación Matemática China. He oído que... Pasar la preliminar da una recompensa de 200 yuanes. ¿Tanto? No me extraña que hasta los universitarios del pueblo de al lado hayan vuelto. Incluso el hijo del alcalde. Ha venido expresamente de la universidad en Aichen para competir. El hijo del alcalde, ese que estudia en Aichen. El niño prodigio que todos los profesores alababan. Claro. Seguro que gana esta preliminar. Oye. Recuerdo que en nuestro pueblo hay otro universitario. Que estudia en Aichen. El de la familia Geu. Ese hijo de los Geu. ¿Qué universitario es? Dejó los estudios a medias. Su padre jugador murió, dejando un montón de deudas. ¡Ay! Mamá también murió, qué mala suerte. Vaya, parece que... él no puede. Vamos. Hermano, no pasa nada, no les hagas caso. Mian, ¿por qué actúas como un adulto pequeño? Bien, quédate aquí quieta y no te muevas. Hermano va a registrarse en la oficina. Parece que he viajado a los años 80. Y me he convertido en el huérfano de la familia Geu. Las matemáticas de los 80, las notas nacionales del Gaokao. Ni siquiera llegaban a 30, y las olimpiadas matemáticas acababan de empezar. Si compitiera, ganar el primer premio sería pan comido. ¿Qué es esto? En la pizarra está el problema de olimpiadas que dejaron los jueces. Nadie ha podido resolverlo hasta ahora. Dicen que si lo resuelves, te dan puntos extra. ¡Ay! Esto es demasiado difícil. Vámonos. ¿Este problema tan simple se considera difícil? Profesor Men, es un honor que visite nuestro pueblo. Zhou Yan y yo nos sentimos muy honrados, J.E. No es para tanto, tu hijo es un prodigio en la universidad. Hasta yo he oído su nombre, el genio de la Facultad de Matemáticas. Gracias, profesor Men, seguiré esforzándome, MM. ¿Quién ha resuelto este problema? ¿Quién ha garabateado la pizarra? No son garabatos, alguien lo ha resuelto. Rápido. Dame la respuesta a este problema. Entonces. No me equivoco, esta es la respuesta. Este problema es un problema de olimpiadas de nivel mundial, ni siquiera los mejores universitarios pueden resolverlo. No me esperaba que se resolviera en este pueblo. ¡Ay! ¿Alguien ha visto quién lo ha resuelto? No, hoy ha venido mucha gente. Probablemente. Habrá que preguntar al vigilante. Vamos, pregúntale. Esta persona es muy importante. Es el talento matemático que necesita nuestro país.
Fui yo, este problema es demasiado fácil. Sugiero que lo hagan más difícil. ¿De dónde sale este mocoso? ¿Tú qué sabes? Lárgate. Este es un problema de olimpiadas de nivel mundial, quien lo resuelva. Debe ser el genio más brillante del país. Niño, algunas cosas no se dicen así. ¿Tú no eres el de la familia Geu? Mian, ¿por qué andas correteando por ahí? Me has tenido muy preocupado. Geu-jin, era tú, como pensaba. Si no me equivoco. ¿Ella es tu hermana? ¿Conocen al profesor Men? Usted no sabe la historia. Esta persona también fue estudiante de la Universidad Aichen. Pero por robo y deudas de apuestas, ahora está suspendido. Estás mintiendo. Yo no robé. Claramente me estás difamando. Profesor. Esta persona es un moroso conocido aquí, hasta ahora. Todavía nos debe 100 yuanes. Alguien así no tiene derecho a participar en la competencia de matemáticas. Échenlo. Ya me inscribí, no tienes derecho a quitarme. El derecho a competir. Profesor Men, usted es juez, ¿no es cierto lo que digo? Hay una regla en la competencia. No se permite la participación de personas involucradas en actividades ilegales. Sí. Tienes pruebas que demuestren que no has cometido ningún delito. Geu-jin, puedo darles la oportunidad de competir. Si logras el primer lugar, la deuda que tienes con nosotros, no tendrás que pagarla. Por el contrario. Papá, si no lo logras, hipotecarás tu casa y tierras. A nosotros y te irás del pueblo para siempre. No solo eso, mi tío del pueblo del este quiere adoptar a tu hermana. Ni lo sueñes. Todos saben que tu tío es un solterón. ¿Quieres enviar a mi hermana como novia infantil? Muchacho insolente, ¿qué estás diciendo? Solo me compadezco de ustedes, huérfanos, como en tu boca. ¿Se vuelve tan sucio? Una palabra, ¿aceptas o no? De lo contrario, no participes en la competencia de matemáticas. Si gano el premio y el primer lugar, pagaré la deuda de apuestas de papá. Y tendré dinero para enviar a Mian a la escuela. Pero no puedo arriesgar a Mian. Bien, entonces compitamos. Pero, si ganamos, ustedes tendrán que disculparse con mi hermano. Arrodillándose en público. Mian, ¿estás loca? Esto no es un juego. Geu-jin. Entonces nos vemos en la competencia. Profesor Men. Mocoso. Mian, llevo mucho tiempo fuera de la escuela. Mi nivel de matemáticas es limitado, y tú apenas has estudiado unos años. Si perdemos, te afectará. No te preocupes, hermano, no perderé en matemáticas. Bienvenidos todos a la competencia de hoy. Hoy seleccionaremos al único ganador de la competencia matemática internacional para el torneo municipal. El único ganador que irá al torneo de la ciudad. A continuación, comenzará nuestra competencia de resolución de problemas. El más rápido en resolverlos será el ganador. ¿Algún participante quiere ser el primero en intentarlo? Yo. Sube al escenario y demuestra que eres un genio de las matemáticas. Déjate ver ante el profesor Men. Echa a ese inútil de Geu-jin de una vez por todas. ¿Quién le dio el derecho de robarte el protagonismo en el examen de admisión, papá? No te preocupes. Geu-jin, prepárate para ser expulsado del pueblo. Comienza el conteo. Este problema es una modificada de más difícil de última competencia olímpica de matemáticas. Lo resolvió increíblemente rápido. No en vano es el genio matemático de la Universidad de Aichen. Hasta un problema tan difícil lo resolvió. Va. Ya han pasado 7 minutos. Recuerdo que el campeón de la última Olimpiada de Matemáticas tardó 5 minutos en resolverlo. Listo. Este participante completó la solución en 10 minutos. Y la respuesta es completamente correcta. 10 minutos. Lo resolvió en solo 10 minutos. El primer lugar esta vez es suyo sin duda. Geu-jin, te toca. Que vaya primero Mian. No bromees, Mian, ni siquiera te inscribiste. Mejor que vaya tu hermano. Comienza el conteo.
Lleva años sin estudiar, probablemente ni entienda el problema. Apuesto a que ni siquiera puede mover el lápiz. Mi hijo es mucho mejor. Vaya. Este método de resolución es idéntico al de los profesores de la Asociación Matemática. No decían que abandonó la escuela. ¿Cómo es tan bueno? Después de todo, fue el primero en el examen de admisión. No es para menos. Este problema es fácil al principio, pero difícil al final. Muchos estudiantes brillantes se atascan en la parte final. Heung-Jin, a ver cómo te las arreglas. ¿Por qué hay tantas partes difíciles al final? Debe ser necesario aplicar una fórmula específica. Esa fórmula. Recuerdo haberla visto en un libro de tutoría. Ya han pasado 7 minutos. Está acabado. Ya han pasado 9 minutos. Solo 1 minuto menos que el tiempo del participante anterior. Este concursante, ¿podrá terminar antes? Heung-Jin, mi papá y yo ya sobornamos al que hace los problemas para que te los dé. Tendrás que usar fórmulas avanzadas, estás perdido. La dificultad de este problema no se compara con el anterior. ¿Acaso solo queda resignarse? Usando el mecanismo de Peaucellier, este problema se resuelve. Pequeño mocoso, ¿qué estás diciendo? ¿Qué? Experiencia LIP. ¿Te crees profesor de matemáticas, Heung-Jin? Haz lo que digo, ni siquiera terminaste la primaria. Pequeño mocoso, ni siquiera sabes qué es la Olimpiada de Matemáticas. ¿De dónde salió este niño? Está alterando el orden de concurso. Sáquenla de aquí. No, esta fórmula es realmente más rápida y sencilla que la del libro. Más rápida, más concisa. ¿Cómo puede una niña pensar más profundo que un profesor? Hermano, confía en mí. Compañeros, mantengan silencio. No se permite ruido durante la competencia. No hay mucho tiempo, no hay opción, hay que arriesgarse. Quedan solo 10 segundos para los 10 minutos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Terminé. Este concursante ha terminado su respuesta en 9 minutos y 55 segundos. ¿Pero es correcta su solución? Este problema, en teoría, no es el enfoque de este concursante. Ya lo decía yo. ¿Cómo se puede tomar en serio lo que dice un niño? Heung-Jin, perdiste, pero la respuesta es correcta, por lo tanto, la solución es válida. ¿Qué? ¿Dices que realmente acertó? Y encima, en menos de 10 minutos. El método de ese niño resolvió el problema en segundos. Si lo hubiéramos sabido antes, la velocidad de resolución habría sido más rápida que la del campeón anterior. ¿Imposible? ¿Cómo puede ser correcta la respuesta? El proceso ni siquiera está bien. ¿Cómo puede estar bien el resultado? ¿Están cuestionando la evaluación del comité organizador? Entonces declaro que el ganador de esta competencia es... Sí. Mian, ganamos. Pero Mian, ¿cuándo se volvió tan buena? No me rindo, profesor Men. Heung-Jin está haciendo trampa. Su hermana pasó respuestas durante la competencia, alterando el orden. Es una violación de las reglas, el resultado debería ser anulado. Sí, exacto. Esto no sigue las reglas. Esto... El problema de mi hermano, comparado con el tuyo. Cualquiera puede ver que la dificultad no está en el mismo nivel. No sé si cuenta como violación, pero solicito al comité investigar al que hizo las preguntas. Sospecho que hay favoritismo aquí. Pequeño mocoso, ¿qué estás diciendo? Profesor Men, no le hagas caso a sus tonterías. Todos saben que las preguntas son aleatorias, como en los exámenes nacionales. Algunos las saben. Es cuestión de suerte, ¿cómo puede ser? ¿Favoritismo? Sí, profesor Men, la suerte. También es parte de la habilidad. Pasar fórmulas en la competencia. Es una violación. Pero la diferencia de dificultad entre estos dos problemas es demasiado grande. Para ser justos, deberíamos hacer otra ronda. Para confirmar al ganador final. Señores. ¿Qué opinan? Estoy de acuerdo con otra ronda. Algunos quieren huir con el rabo entre las piernas. Si no se atreven, que se vayan ahora mismo. Y entreguen las propiedades y tierras. Además, tu hermana, mi tío ha esperado mucho tiempo. Bien.
participaré. Estos dos están demasiado entusiasmados con otra ronda. Debe haber trampa aquí. Hermano, ¿qué tal si voy yo? Mian, quédate tranquila sentada. Aunque acertaste por suerte antes, solo con suerte. No se gana una competencia. Mejor voy yo. Ahora es el tiempo extra. Sigue siendo resolver problemas. ¿Qué participante va primero? La última vez fui yo primero. Esta vez que vaya primero el participante Heujin. ¿Bien? Entonces voy yo primero. Cuidado. ¿Cómo te caes caminando? ¿Estás bien? Ay, disculpa, te pisé la mano otra vez. No te molestará, ¿verdad? No seas ingrato. Hubo un pequeño incidente. Ahora sigue. El turno del participante Heujin. Tiempo. Comienza. No, esto es una variante del problema final del año pasado. Incluso es más difícil. ¿Cómo puede aparecer este tipo de problema? En una ronda de selección. Por mi hermana, no puedo perder. Continúo, lo he resuelto. Los jueces determinan que la respuesta es correcta. El participante Heujin tardó 20 minutos. Por favor, pase el siguiente participante. Heujin, esta vez estás acabado. Este problema, en comparación con el anterior, es aún más difícil. Cronómetro. Comienza. Lo he resuelto. Este participante tardó 9 minutos y 20 segundos. La respuesta es completamente correcta. Ni siquiera 10 minutos. El campeón del año pasado tardó al menos 11 minutos. Vaya, parece que antes estaba subestimando. Realmente es insondable. Pero, 20 minutos contra 9. Esta derrota es bastante contundente. Heujin, has perdido. Si has perdido, no te andes con rodeos. Vuelve rápido y entrega la casa y las tierras. En cuanto a ti, ven conmigo ahora mismo. ¿Quién dice que hemos perdido? Profesor Men, solicito participar en la competencia de matemáticas. Pequeño, la competencia no es un lugar al que puedas venir. Así como así. Todo tiene sus reglas. Si quieres competir, necesitas un formulario de inscripción. ¿Exacto? No sigas molestando. Antes tuviste suerte y adivinaste. Un mocoso que ni siquiera terminó la primaria. Vete. A aprender sumas y restas antes de venir. Abuelo, qué mal aliento tienes. Abuelo. ¿Me llamas abuelo? No, tú. Yo apenas tengo 40 y tantos. ¿Me llamas abuelo? Pequeño demonio. Aquí está el formulario de inscripción. ¿Ahora puedo competir? ¿Cómo tienes un formulario? ¿Quién te lo aprobó? Papá. Yo tampoco lo sé. ¿Qué está pasando? Realmente puede competir. Bien. Hermano, confía en mí. Realmente no lo esperaba. Hoy recibimos al participante más joven en nuestra competencia. Por favor, que el presentador suba a dar el problema. Esta es la hermana pequeña de la familia Heu. Ni siquiera alcanza el pizarrón. Los organizadores están locos. Incluso aprobaron el formulario de un niño. Cronómetro. Comienza. Problemas de cálculo. Tantos números que no puedo ver claramente. ¿Esto lo puede calcular un humano? Es aterrador. Este fue el mejor matemático de China en su época.
Tardó media hora en resolverlo. A ver qué haces tú. Ya lo terminé. ¡Qué sorpresa! Solo ha pasado 1 minuto. Es tan rápido. 1 minuto. ¿Estás bromeando? Lo escribiste al azar, ¿no? Para salvar un poco de dignidad, hasta la cara te la juegas. Heujin, esto es lo que enseñaste a tu hermana. Entonces, ¿el resultado es correcto? 8. ¿Un niño tan pequeño puede calcularlo bien? 2. Correcto. 4. Veamos el último dígito. 9. Completamente correcto. Felicitemos a la participante Geu Mian Mian por ser la ganadora del concurso de selección. No esperaba que Mian Mian fuera tan increíble. Un genio, es un genio. Antes no la vi bien. En comparación, los 9 minutos de Fouyan no son nada. 1 minuto para resolver un problema tan complejo. Con un genio así, tal vez China pueda ganar un premio. Gané. Según la apuesta, la deuda queda cancelada. Además, deben arrodillarse y disculparse con mi hermano. Tonterías. Ni tú ni tu hermano tienen derecho a participar. ¿Qué apuesta? Todos saben que tu familia es conocida por no pagar. Además, abandonaste la universidad. Eres un delincuente. ¿Cómo te atreves a hablar de ganar? Qué descaro. Palabra de caballero. Ustedes prometieron. Claramente. Están haciendo trampa. Ja, ja, ja. Trampa. Si no fuera por nuestra generosidad, ni siquiera habrían entrado al concurso. Deberían arrodillarse y agradecernos. Hermano, explícales a todos el tema del pagaré y la deserción. ¿Qué pasó realmente? Todos saben que mi padre era un jugador. La familia no tenía dinero. Mi hermana y yo necesitábamos estudiar. Mi madre no tuvo más remedio que pedirle al jefe del pueblo 20 yuanes para la matrícula. Pero como no sabía leer, firmó un pagaré de 100 yuanes. Al final, solo le dieron 20. En cuanto a abandonar la escuela, claramente fuiste tú. Robaste el collar de una compañera de clase y me lo achacaste a mí. Lo hiciste a propósito para crear un escándalo y finalmente me obligaste a abandonar la escuela. ¿Estás mintiendo? Profesor Men, mi hermano no ha infringido ninguna ley. Según las reglas, tenemos todo el derecho a participar en esta competencia. De acuerdo con las normas, es completamente legal. Denuncio que este mocoso. ¿Cómo podía resolver problemas de matemáticas avanzadas? Esto debe ser trampa. Aquí hay algo sospechoso. Solicito que el comité investigue a fondo y cancele sus resultados. ¿Trampa? Los que están haciendo trampa son ustedes. Ustedes sobornaron al creador de las preguntas para que les diera las respuestas en cada problema y deliberadamente les dieron problemas más difíciles a los otros participantes para eliminar competencia y avanzar. Tonterías. Mi hijo es talentoso, él resolvió los problemas por sí mismo. Ah, ¿y esto qué es? Deja de buscar, es lo que tienes en el bolsillo. ¿Estás difamándome? Te demandaré por calumnias. Profesor Men, no le creas sus mentiras. ¿Cómo podríamos hacer algo así? Aquí están las pruebas de su comunicación escrita. La evidencia es irrefutable y aún quieren defenderse. Vengan. Profesor Men, déjeme explicarle. Llévenselo y entréguenlo a la policía. Profesor Men, déjeme explicarle. Se lo llevaron. Así que así era todo. Qué bien que lo arrestaron. Menos mal que lo descubriste. Si no, la competencia de selección habría sido arruinada por esta gente. Simplemente no puedo tolerar que maltraten a mi hermano. Mian Mian, ¿dónde aprendiste matemáticas? Las aprendí por mi cuenta. ¿Tienes un talento excepcional? Quizás ella sea la esperanza de nuestro país para clasificar. Debo motivarla adecuadamente. Ay. Tú debes ser Heujin, ¿verdad? Sí. No te preocupes por lo de abandonar la escuela. Cuando regrese, tramitaré tu solicitud. Bienvenida. Para continuar tus estudios en la Universidad de Aichen. ¿En serio? Gracias, profesor Men. Este dinero es suficiente para que tú y tu hermano vivan el resto de sus vidas. ¿Qué requieres? Solo que obtengas el subcampeonato en la competencia internacional de matemáticas. Las matemáticas de nuestro país, desde la era moderna, siempre ha estado por detrás del mundo y es despreciado por todos los países. Antes, en el campo de juego, nuestros competidores también fueron humillados maliciosamente por otros países. Eres un buen prospecto, espero que puedas darle un respiro a nuestra nación, China.
Bueno, claro, no necesariamente el subcampeonato. Siempre y cuando llegues a la final. Estos 20,000 son mi recompensa personal para ti. No. ¿Qué? ¿Crees que no es suficiente? Entonces, añado otros 10,000. No quiero ni un centavo, no solo eso. También te garantizo que el campeón de esta competencia será nuestro, de China. Bien. Realmente los héroes salen de los jóvenes. Esta es la invitación para participar en la competencia en la ciudad. Ya he hablado con el gerente del estadio. Tú y tu hermano pueden ir a competir con tranquilidad. Para darle un buen respiro a nuestra nación, China. Sí, Hace años que no venía a la ciudad. No pensé que se hubiera vuelto tan grande. hermano, entremos rápido al estadio, no hay mucho tiempo. Bien. Bei Yuan Kangjie. Fue el subcampeón de la competencia de matemáticas olímpicas del año pasado. Se dice que también es miembro de la Asociación de Alto Coeficiente Intelectual Olímpico. Entre los 10 primeros de Japón, el gran favorito este año. Sí. Señor Beiyuan, finalmente ha llegado, rápido. Pase adelante. Ni siquiera llegaron a la final de la competencia de matemáticas olímpicas de China. Y todavía tienen el descaro de solicitar un punto de partida, poniéndose en ridículo. Viniendo a China con tanta arrogancia, Japón realmente se pasa de la raya. ¡Ay! Fuera, fuera, ¿de dónde vienen estos campesinos? Somos competidores, venimos a participar. No saben que deben entrar 10 minutos antes, el tiempo ya pasó. No pueden entrar. Entonces, ¿cómo es que esa persona acaba de entrar? Él es un honorable competidor de Japón. Tú, un palurdo del campo. ¿Cómo te atreves a compararte con él? Exacto. Ni siquiera ves tu propia posición. Lárgate. Se agastran ante los extranjeros, pero con sus propios competidores. Empujan sin miramientos, trato diferenciado, no temen. ¿Qué los denuncia el comité organizador? Cariño, ¿el comité organizador? ¿Sabes quién es el jefe del comité organizador? El viejo Men. Ese es el profesor de matemáticas más prestigioso de China. Ustedes dos, campesinos, ni siquiera pueden verlo en persona, y todavía se quejan. ¿Quién te crees que eres? Es el anciano Men quien nos dio la invitación. Nos dio él. Ja, ¿ustedes? ¿Podrían ver al anciano Men? Es para morirse de risa. Yo también podría decir que puedo ver al jefe. No, ¿qué tenemos que hacer para que nos dejen entrar? ¿Quieres entrar? Es fácil, arrodíllate y hazme una reverencia. Tú, si no te arrodillas, cerraremos. Tú y ese pequeño adorable. Volved a donde sea que hayáis venido. El concurso está a punto de comenzar. No podemos perder más tiempo. Quedamos en que si nos arrodillamos, nos dejarán entrar. Sí. Hermano, Espera. Estos son invitados de honor invitados por el anciano Men. ¿Cómo os atrevéis a tratarlos así? Señorita Zhou, señor Zhou, estos dos campesinos. ¿Cómo podrían ser invitados de honor? Mírenlos bien. ¿Estás seguro de que no se equivoca? Las familias Men y Zhou son viejas amigas. El anciano Men me dio fotos hace unos días. Para que memorizara bien a todos y los cuidara. ¿Cómo? Hoy me dicen que me equivoqué. No estoy cuestionando su palabra. Solo. Solo llegaron tarde. Según las reglas. Deben entrar 10 minutos antes. Solo seguimos las reglas. Reglas. Las normas del concurso están claramente escritas. Los participantes de fuera tienen privilegios especiales. Si no llegan más de una hora tarde, aún pueden competir. ¿Y bajo qué regla actuaron ustedes? hermana, no pierdas el tiempo con esta gente. Se agastran ante los extraños, pero ponen trabas a los suyos. Este señor les informa oficialmente, están despedidos. No vuelvan a trabajar aquí. Compañera Zhou. ¿Cuánto tiempo? El gusto de mi hermana es pésimo, le gusta este tipo de chico. Y encima trae a un niño de primaria. Tampoco parece muy inteligente. Hola, me llamo Geu Mian. ¿Cómo te llamas? Como quieras. Hola, compañero Sui. Esta es tu hermana. El señor Men insistió especialmente en que la persona que viene esta vez es la esperanza para que Hua Guo clasifique. Me pidió que la cuidara bien. No me esperaba que tú, Geu, siguieras siendo tan bueno en matemáticas. Puedes clasificar para la competencia internacional de matemáticas. En realidad,
Quien clasificó fue mi hermana. Yo solo la acompañé. La que clasificó es esta niña. Gracias, hermana. Mian Mian tenía mucha hambre. Ay. Salir es duro para los niños. MMM. Ah, cierto, olvidé presentarles. Este es mi hermano, Zhou Xiatian. También viene a competir hoy. Oh, así que no eres un compañero de clase. Xiatian estudia en la preparatoria Aichen y además, ganó el segundo lugar en la competencia nacional de matemáticas. Oh, qué impresionante. Los niños de hoy superan a los mayores. Y lo superan con creces. Ya no soy un niño. ¿No estás en la prepa? Entonces tienes 15 años. Sé un poco más preciso. Tengo 15 años y medio. ¡Guau! Oye, ¿qué haces? Perdón, no pude evitarlo. Dicen que esta competencia es sobre cálculo y memoria. No sé si Hua Guo podrá llegar a la final esta vez. Hermana, tranquila, conmigo aquí, seguro clasificamos. Sí, con Mian Mian, Hua Guo definitivamente. Ganará. ¿Por qué eres tan fanfarrón? Que Hua Guo clasifique y gane. ¡Qué risa! Después de tanto tiempo, por fin escucho un chiste. El año pasado, Hua Guo fue el último en matemáticas. Y ahora ganarán. Ja ja ja. No nos subestimen. Esta vez, Hua Guo sí clasificará. ¡Qué arrogancia! ¿Te atreves a competir en cálculo con nosotros? Claro que sí. Te pregunto, 929,606. Dividido entre 36, ¿cuánto es? Como eres estudiante, te doy 3 minutos. $25,822.3889. Justo 3 minutos. Otra vez. 25,822 multiplicado por 386. Dividido entre 28, ¿cuánto es? Tan fácil como un más un igual a 2. Ya casi son 3 minutos. Últimos 5 segundos. 5, 4, 3. 35597 4.714. ¿Qué mérito tiene intimidar a un niño? Ahora me toca competir con ustedes. Tú, un mocoso de menos de 5 años. ¿Qué sumar, pesar, multiplicar y dividir? ¿Y qué querés competir con nosotros? Pequeño de edad, pero grande de palabras. Antes fue pura suerte que acertaste. Te pregunto otra vez. 878.889. Dividido por 3.666, menos 4.347. Punto 40562, ¿cuánto es? Esta vez no hay límite de tiempo. Si aciertas, pasas. Este problema es tan difícil. Ustedes de Japón son muy exigentes. 1950. Ah. Este problema, yo tardé 3 minutos en resolverlo. ¿Cómo lo resolvió en solo unos segundos? Para ser justos, ¿no deberíamos cambiar ahora? ¿Cambiar qué? Yo pongo el problema, tú respondes. 1234 multiplicado por 7890 más 973260 menos 518 más 3144 menos 10712146 ¿igual a cuánto? Han pasado 3 minutos, ¿ya lo calculaste? Demasiado lento, el resultado es 0. ¿Quién aceptó jugar este juego contigo? ¿Acaso dije que habías acertado? No puede estar mal. Tú. Seguro usaste una calculadora. Ustedes están confabulados. Es tan simple que no hace falta. Tú mocoso. Si golpeas a alguien, serás descalificado. Voy a buscar a seguridad ahora mismo. El concurso está por comenzar. Por favor, todos los participantes, entren ahora. Ganaron con un pequeño truco y ya se creen superiores. En la competencia veremos, esta vez el campeón será nuestro. Vamos. Bienvenidos todos al escenario de la competencia de matemáticas de hoy. En la competencia de hoy, tendremos enfrentamientos individuales. El ganador pasará directamente a la final. A continuación, la primera ronda de hoy, cálculo. El que calcule más rápido ganará esta ronda directamente. Primero, demos la bienvenida al participante del Reino Unido. Yao Zi, ese que se graduó en... La Universidad de Columbia, 4 años consecutivos. Primero en su clase en matemáticas, con doble titulación en ciencias y letras. Y condecorado por el decano con la medalla de honor, ¿verdad? Ese, la leyenda de que en cientos de años de la universidad. Fue el único en recibir el máximo honor. ¿Era él? Esta competencia está llena de talentos excepcionales. No sé si Mian Mian y Xiatian podrán resistir. La pantalla muestra problemas aritméticos y los participantes completan sus respuestas.
Presionar el botón rojo significa entregar la respuesta. Entonces ahora. Comienza el conteo. Sumas y restas de 3 dígitos. Este año la dificultad ha aumentado. Este fue el problema más difícil del año pasado en cálculo mental. El primer problema ya alcanzó el estándar más alto del año pasado. Es demasiado difícil. El participante Geoffrey completó su respuesta en menos de 1 minuto. Veamos si su respuesta es correcta. 1, correcto. 0, correcto. 4, incorrecto. ¡Ay! ¡Qué pena! Yao Zi en cálculos. Es como un dios. Incluso él se equivocó. ¡Ay! Realmente es un resultado inesperado. ¿Qué participante quiere ser el siguiente en aceptar el desafío? Yo. No solo eso, también solicito aumentar la dificultad. De sumas y restas de 3 dígitos a 4 dígitos. Es realmente sorprendente, señor Beiyuan. Solicitando activamente aumentar la dificultad. Muy bien, prepárense, comienza el conteo. Un minuto, participante Beiyuan. Completó su respuesta en 1 minuto. Eso es demasiado rápido. Ni siquiera pude ver los números. Él ya terminó, entonces su respuesta. ¿Es correcta? Vamos a ver. ¿3, correcto? 6, correcto. Los últimos 3, correctos. El último, 9, correcto. La respuesta es completamente correcta. Realmente es un participante del país Sakura. Parece que esta vez el campeón será sin duda él. Esta vez, el país Juan ni siquiera calificará. ¡Ay! A continuación, ¿hay algún participante que quiera aceptar el desafío? ¿Qué pasa? ¿Ustedes, los del país Hua, no se atreven a aceptar el desafío? Cobardes. Ni siquiera se atreven a subir, es cierto, tienen miedo de perder. Y se rinden, qué pérdida de tiempo. Es demasiado. Están insultando y provocando. ¿Qué dices eso? Yo. ¿Estás loco? Si subes, no solo perderás feo, sino que también afectará el ranking general. El próximo año. Quizás ni siquiera puedas participar. Nos están insultando así a nuestro país. Lo único en lo que pensaron fue en su propio ranking. ¿Por qué hablas tan agresivamente? Solo te lo recordé por amabilidad. Si nadie acepta el desafío, equivale a renunciar. De cualquier manera, no podemos dejar que Japón gane sin luchar. Bien, eres un buen chico. Lo que acabas de decir es correcto. Niño, yo acepto el desafío. Esta niña también es participante. Parece que solo tiene 5 años. ¿Acaso China ha producido algún nuevo genio? ¿Estás loco? Él es Beiyuan Kanjie. ¿No les parece suficiente la vergüenza que ya han pasado? Esto no es un juego. No es un juego de niños. Los que perderán son ustedes. Bien, entonces, comienza el conteo. Esperen, solicito aumentar la dificultad. El problema será de 16 dígitos. Dividido por 9 dígitos. ¿Está loca? La dificultad de Beiyuan Kanjie ya es enorme, y ella todavía la aumenta. Participante Geu Mian Mian. ¿Estás segura? Esta dificultad nunca se ha visto en competiciones anteriores. Nunca se ha visto antes. Realmente no conoce sus límites. Está destinada a perder. Bien. Participante Geu Mian Mian, prepárate. Bien, entonces, comienza el conteo. Hay demasiados dígitos. $10 segundos. Participante Geu Mian Mian ha completado la respuesta en 10 segundos. Veamos si su respuesta es correcta. $3. Correcto. 7. Correcto. Los últimos 3 dígitos, correctos. El último dígito. Parece incorrecto. Seguro que adivinó. Una niña pequeña. No sabe calcular. El ser humano calcula problemas tan difíciles. Comete errores fácilmente. Fue muy impulsiva. Disculpen, me equivoqué antes.
El último dígito, sí. La respuesta es completamente correcta. Mian Mian realmente acertó. ¿Cómo es posible? Seguro que adivinó. Participante Geo Mian Mian completó la respuesta en solo 10 segundos. Un nuevo récord mundial. Ha nacido en esta competición. Aplausos. Bien. Declaro que el ganador de la primera ronda es el participante de China. Que nuestros participantes se tomen un breve descanso. Prepárense para la siguiente ronda. 10 segundos contra 1 minuto. Vaya victoria aplastante. Los participantes de Sakura no son gran cosa, ni se comparan con un niño de Wago. ¿No eran muy arrogantes hace un momento? ¿Por qué ahora no dicen nada? Exacto, además se atrevieron a insultarnos. Apresúrense a disculparse. ¿Disculpas? Mian Mian. Buen trabajo. ¿Te apetece comer algo? Tu hermana aquí tiene algo de fruta. Xiatian, ¿qué estás haciendo? Lo siento. Antes te subestimé y te traté mal. Lo siento. No pasa nada, eres un buen chico. Mian Mian no le da importancia. ¿Por qué habla Mian Mian? ¿Como si fuera una adulta? Sí, desde que Mian Mian despertó después de su enfermedad. Parece que es otra persona. Mian Mian es tan inteligente que debería entrar en el Instituto de Investigación de Wago. Oye, escuche, que el Instituto de Investigación de Wago está reclutando urgentemente talentos matemáticos nacionales. Buscan avances en ciencia y tecnología para superar los bloqueos de otros países. Ahora mismo le escribiré una carta al viejo Men. A ver si funciona. Hermana, el Instituto de Investigación de Wago no es fácil de entrar. Aunque reconozco que es muy talentosa para ir allí. Al menos debe estar entre los 3 primeros de esta competencia, ¿no? Sí, y además. Mian Mian aún es muy joven. Está en edad de estudiar. Tienes razón, fui demasiado optimista. Si pudiera entrar al Instituto de Investigación de Wago, tal vez podría usar tecnología futura para acelerar el desarrollo científico de Wago y resolver los problemas actuales de nuestro país. Hermano, ¿no te preguntas por qué he cambiado tanto? ¿Por qué? Ahora te lo digo, espero que no te asustes. En realidad, no soy Geo Mian Mian. Soy un profesor de matemáticas de Wago del siglo XXI. Ah, así que tengo toda la capacidad para entrar al Instituto de Investigación de Wago. No te preocupes. Mian Mian, tu hermano entiende que quieras entrar al instituto. Pero no hace falta que inventes cosas por ello. Hermano, ahora entiendo por qué calculas tan rápido. Resulta que eres un profesor de matemáticas del futuro. ¿Me crees ahora? Entonces soy el genio matemático número 1 del mundo. Zhou Xiatian, este sueño. Lo he tenido durante mucho tiempo. Mian Mian, hermano Xiatian. Estaba bromeando, no lo tomes a mal. Tener sueños siempre es algo bueno. Está a punto de comenzar la segunda competencia. Por favor, competidores, prepárense. Mian Mian. La competencia ha comenzado. Hermana te animará. Hermana Zhou, si Mian Mian gana esta competencia, ¿podrías recomendar a Mian Mian para el Instituto de Investigación? Por supuesto que sí. Entonces, trato hecho. Ella es demasiado segura de sí misma. Ganar el campeonato no es tan fácil. Tener sueños siempre es bueno. La competencia ha comenzado. Ahora, comenzaremos la segunda ronda, competencia de memoria. El desafío de esta ronda es identificar agua microscópicamente. Invitaremos a los participantes a observar un vaso de agua, luego lo mezclaremos con otros 100 vasos. Si el competidor logra identificarlo correctamente, avanzará a la siguiente ronda. Identificar agua. ¿No es toda el agua igual? Esto es demasiado difícil. Los organizadores claramente quieren hacernos pasar un mal rato. Entonces, ¿qué competidor desea ser el primero en intentarlo? Identificar agua microscópicamente pone a prueba la memoria y concentración. Sin una memoria fotográfica excepcional y talento, solo habrá fracaso. Tengo el título de Gran Maestro de la Memoria. En esta ronda, estás destinado a perder. ¿Ah, sí? En mi diccionario no existe la palabra fracaso. Fanfarrón. Yo voy primero. Por favor, personal, entreguen el vaso seleccionado por los jueces al competidor para su inspección. Observación completada. Por favor, competidor, retírese. A continuación, daremos al competidor 2 horas para observar. Podrá marcar los candidatos con anillos de goma para un examen más detallado. Ahora, el tiempo comienza.
¡Qué velocidad! En solo 10 minutos. Ya revisó la mitad de los vasos. Ya tiene un objetivo. Solo han pasado media hora. Es increíble. Beiyuan Kanjie. Un hermano fue en tercer lugar en el concurso de memoria del año pasado. Su velocidad de memorización es increíble. He encontrado el objetivo. Es realmente asombroso. El participante Beiyuan Kanjie, en menos de 40 minutos, encontró el objetivo. Entonces, ¿es correcto su resultado? Miren la pantalla grande. Correcto. Felicitaciones a nuestro Participante Beiyuan Kanjie. Por favor, invitamos al participante Beiyuan a tomar asiento. En la siguiente ronda, yo me encargaré. 40 minutos, eso es demasiado rápido. Mian Mian no tiene esperanzas de ganar. Mian Mian ha llegado hasta aquí. Ya es increíble. Sigue esforzándote. Seguro que puedes. MMM. Yo creo que quizás pueda ganar. A continuación, invitamos a nuestro personal. A entregar la taza seleccionada por los jueces para que el participante la revise. Observación completada. Participante Geu Mian Mian, ¿estás segura? Estoy segura. Por favor, el participante debe retirarse. A continuación, le daremos al participante 2 horas de tiempo de observación. El participante puede marcar los objetos sospechosos con anillos de goma y luego hacer un juicio más detallado. Entonces, ahora comienza el cronómetro. Esperen, renuncio a la observación. Mian Mian, ¿Qué dijo? Dijo que renunciaba a la observación. ¿En serio? ¿De verdad va a renunciar? ¿En qué se diferencia esto de abandonar la competencia? Es demasiado arrogante. ¿No será que no puede recordar? ¿Y quiere adivinar por suerte? Es realmente sorprendente. Nuestra participante Geu Mian Mian ha renunciado a las 2 horas completas de observación. Y ha decidido identificar directamente. Ahora, comienza el cronómetro. Su velocidad de observación es increíblemente rápida. A este ritmo, debe ser una taza por segundo. En menos de un minuto, ya está en la segunda mesa. Vale la pena mencionar que el participante puede marcar los objetos sospechosos con anillos de goma, pero hasta ahora, Geu Mian Mian no ha colocado ninguno. He encontrado el objetivo. ¿Ya lo encontró tan rápido? Mian Mian no ha mirado nada en la mesa de atrás. ¿Se le habrá olvidado? fingiendo. Con tan poco tiempo, en teoría, es imposible encontrar la taza correcta. Esa debe ser ella. Señaló a ciegas a una. Ella está condenada a perder. Participante Geu Mian Mian. Allá atrás hay otra mesa con agua que ni siquiera has mirado. ¿Estás segura? ¿Encontraste el objetivo? Además, ni siquiera has usado tu goma elástica. Estoy segura. Ya he encontrado la respuesta correcta. Nuestra participante Geu Mian Mian encontró el objetivo en menos de 5 minutos. Una velocidad así nunca antes vista en competiciones pasadas. ¿Podría surgir un nuevo récord mundial en este torneo? Veamos la pantalla grande. Tiene que estar bien. Felicidades, participante Geu Mian Mian. Mian Mian acertó. Ya dije que ganaría. Mian Mian. ¿Cuándo se volvió tan buena? Entonces, declaro que la ganadora de esta ronda es la participante de Huaguo, Geu Mian Mian. Me opongo. Hay trampa. Seguro que hay trampa. Ella es solo una niña sin antecedentes. ¿Cómo puede encontrar tan rápido y además ganarme? Seguro es un complot de ustedes, los Huaguo. Cada vez que están a punto de perder contra nuestro país, aprovechan ser los anfitriones para hacer trampas y darle las respuestas de antemano. Tienes razón. La aparición de esta niña es sospechosa. Además, no tiene ningún historial especial. Y parece que no tiene ni 5 años. Viene del campo. ¿Cómo podría entender? ¿Cálculos tan complejos? El nivel matemático de Huaguo ya es bajo. Ni hablar de avanzar. En mi opinión, Huaguo hizo trampa. participante de Yuan Kanjie, no difames sin fundamentos. Si es difamación o no. Lo saben en su interior. ¿Qué pasa? ¿Cómo no pueden ganar? Se ponen como perros rabiosos. Tú, mira. Yo. ¿Yo qué? Te digo que este torneo cumple todas las normas, es legal, transparente. Si no estás conforme, ve a los tribunales y presenta una demanda, en lugar de estar aquí, hablando sin pruebas y diciendo tonterías. Bien dicho.
El Venerable Meng. El matemático jefe de Huaguo. El venerable Men. Mian Mian. Nos volvemos a ver. Hola, profesor Men. Tu tutor, cuando trabajaba con nosotros. Siempre alababa tener un estudiante tan inteligente. No me esperaba que tuviera un carácter así, profesor Men. Solo estoy planteando mis dudas de manera razonable. Es una. Menos de humanos. Es lícito que tenga un nivel matemático tan alto. El cielo tiene cielos. Y entre las personas hay personas más talentosas. ¿No te enseñó tu tutor esta lección? Estuve presente en la competición de selección. La vi con mis propios ojos resolver en un minuto. Un problema que a nuestra asociación matemática le toma media hora. ¿Tú podrías hacerlo? Recuerdo este problema. Era una ecuación fraccionaria combinada. Con una ecuación exponencial muy compleja. Esa ecuación es muy difícil. Además, el profesor Meya ha salido a confirmarlo personalmente. Así que China no debería estar haciendo trampas. ¿Por qué los japoneses se quedaron mudos ahora? ¿No estaban muy ufanos hace un momento? Desafiar públicamente a los participantes. Pídanos disculpas. Disculpas. Disculpas, disculpas. Ni siquiera les enseñaron en Japón. ¿La etiqueta básica de disculparse por los errores? Lo siento. Disculpas, disculpas. Bien. Mian Mian, felicidades por clasificar. Para la final de la competición internacional de matemáticas. Vine a cumplir mi promesa. Dijiste antes que no querías dinero, así que me informé. Sobre mi sobrino pequeño. Cambié los ejercicios. Por unos que le gustan a su edad, y estos libros de matemáticas relacionados. Gracias, profesor Men. Me alegro que te gusten. Tío Men. O Tío Meng. Chune. Ya os conocéis. Ah, tío Meng, el antes era nuestro. Compañero en la facultad. Hola, profesor Men. Nos vemos de nuevo, Xiaojin. Tu trámite de reinscripción Ya está listo. en unos días podrás volver a la escuela. Geu, entonces en el futuro, ¿podré verte de nuevo en la escuela? Ay, Xiatian, ¿qué opinas de Xiaojin? Normal, pero es buena persona. Vaya. Qué raro que des una evaluación correcta de alguien. Mian Mian, el próximo concurso. Será en el extranjero. ¿Estás nerviosa? No mucho, no estoy nerviosa. ¿Tienes confianza? Ganar el primer puesto no será un problema. Tengo curiosidad. ¿De dónde sacaste tanta confianza y habilidades matemáticas? Mian Mian. Ven aquí, tengo algo que decirte. Mian Mian. Sí. ¿Quieres uvas? Claro. A Mian Mian le gustan las uvas. ¿A cómo las vendes? A medio yuan el kilo. Yuan. Sí, Dame un racimo. vale. Justo 1 kilo. Medio yuan. Que vaya bien. Sí. Hermano, ¿qué querías decirme? Mian Mian. Te he visto crecer desde pequeña. Casi todo lo que haces lo sé. Pero desde que te enfermaste y despertaste. Has cambiado. Ya no eres la misma que se pegaba a mí. Y de repente aprendiste matemáticas. Incluso te atreviste a participar en concursos. Pero tú siempre has sido muy tímida. Tus notas en la escuela eran normales, y antes ni siquiera. Te gustaban las uvas. Antes no me gustaban, ahora sí. ¿Y cómo es que sabes tanto de matemáticas? Las aprendí a escondidas cuando no estabas. Practiqué y se me dio bien. Quizá tenga talento. ¿En serio? Sí. Antes también dijiste que eras una profesora de matemáticas del futuro. Pensé que lo decías en broma, pero... Tus respuestas son perfectas. Hasta que vi tu desempeño en el escenario y cómo resolviste los problemas. Eso no es algo que un estudiante normal pueda hacer. ¿Quién eres realmente? Ya que he renacido aquí, debo cuidar de su hermano. En lugar de Geu Mian Mian. Hermano, soy Geu Mian Mian. En cuanto al profesor de las generaciones posteriores, solo fue un sueño que tuve. Pero desde entonces, mi matemática ha mejorado rápidamente. ¿De verdad?
Genial. Durante este tiempo, asustaste a tu hermano. Hermano, soy Geu Mian Mian. MMM. Hermano Zonkun, ya terminé. ¿Ganaste el primer lugar? No, no clasifiqué. Inútil. Es que el oponente era demasiado bueno. En cada ronda. Rompió el récord mundial. Oh. Interesante. ¿Quién es? ¿Estás bromeando conmigo? Una niña. Hermano, es ella. Por favor, asegúrate de ganar el campeonato olímpico. No dejes que los chinos roben el protagonismo. Ni siquiera puedes con una niña. Realmente inútil. Mañana, representaré a Estados Unidos en la competencia. Entonces verás cómo gano el campeonato de nuevo. Gracias por acompañarnos al extranjero. De lo contrario, algunos trámites. No sabría cómo hacerlos. Es nuestro deber. El profesor Meng nos pidió específicamente que los acompañáramos hasta el lugar de la competencia. Les causamos muchas molestias. Después de esto, les invito a cenar. Buena suerte en la competencia. Tranquilos, el campeonato será nuestro. ¿Es Zonkun Xiuyi? El campeón olímpico del año pasado. Dicen que tiene nacionalidad estadounidense, pero es de origen japonés. Con su increíble inteligencia y habilidad matemática, siempre representa a Estados Unidos en las competencias. El campeonato de esta vez seguidamente será suyo otra vez. Los participantes de otros países que se enfrenten a él están en mala suerte. ¿Tú eres Geu Mian Mian? Soy yo. Ustedes los chinos solo saben jugar con astucias. Pero lamentablemente, tu suerte terminará aquí. Qué arrogante es este tipo. ¿Qué eso de solo astucias? Hermana, no te enojes. Hay un dicho chino, la luna llena mengua. Hablar con demasiada seguridad puede traer consecuencias. Sí, tranquilos. El campeonato será de China. Vamos. Bienvenidos todos a esta edición del Campeonato Internacional de Matemáticas Olímpicas. Escenario de la final. Esta competencia se divide en dos secciones principales: cálculo y resolución de problemas. La última ronda es una sección adicional que evalúa los logros académicos. En el campo de las matemáticas. Comparando lo académico. He oído que las competencias pasadas eran así. Dicen que es para motivar a quienes contribuyen a las matemáticas. Pero para Mian Mian es realmente injusto. Los organizadores probablemente no esperaban que un niño de pocos años llegara a la final. Demos la bienvenida a los dos competidores. Zonkun Xiuyi, Geu Mian Mian. Bienvenidos. Primera ronda de cálculo mental. Una vez comenzado, ambos competidores responderán al mismo tiempo, presionando el botón. Se considerará completada la respuesta. Prepárense, por favor. Tiempo. Comienzan. Olvidé que soy un niño, no use suficiente fuerza. Parece que nuestro competidor Zonkun terminó primero. Veamos la respuesta correcta. Correcto. Correcto. Veamos la respuesta. Del competidor Geu Mian Mian. Correcto, pero qué lástima. Solo unos segundos de diferencia. Pasemos a la siguiente ronda. Tiempo. Este número de 7 dígitos multiplicado por 1 de 10 es demasiado. ¿Cómo es posible completar algo de esta dificultad? Esta vez, la competidora Geu Mian Mian terminó primero. Veamos su respuesta.
2. Correcto. 7. Correcto. Los siguientes dígitos. Correcto. El último dígito. Correcto. Felicitaciones. A la competidora Geu Mian Mian. Ahora, pasamos a la última ronda de cálculo. Cálculo doble. ¿Doble? ¿Qué es doble? Esto es difícil. Son dos pantallas que parpadean simultáneamente para calcular. Es difícil imaginar lo complicado que es. Cálculo doble. Alguna vez gané. El primer lugar en este evento. Nadie puede ser más rápido que yo. Ríndete. ¿En serio? Mi velocidad solo será mayor que la tuya. Ja. Prefieres las malas que las buenas. Parece que la competencia entre ambos ha llegado a su punto más intenso. Bien. Entonces, que los dos concursantes se preparen. Comienza el conteo. Empieza. Esto es demasiado difícil. Es fácil equivocarse. Ay, sí. ¿Cómo es que ni siquiera usó un lápiz? ¿Es demasiado arrogante? Ella no sabe que frente a ella está el maestro del cálculo. Zongkun Xiuyi. Mian Mian. Vamos. Es realmente asombroso. De nuevo es la concursante Geu Mian Mian. La primera en completar la respuesta. Vamos a revelar la solución juntos. Correcto. Los dígitos del medio. Correcto. El último dígito. Correcto. Declaro que el ganador de esta ronda es la concursante de China, Geu Mian Mian. Zongkun Xiuyi. Es una figura casi divina en el mundo de la aritmética. Perder contra una niña es realmente inesperado. Las matemáticas de China están en ascenso. Esta vez tuviste suerte. En la siguiente ronda, volveré a ganar. La próxima ronda será de resolución de problemas. En esta final, hemos invitado especialmente a un profesor de Estados Unidos. Es un fundador en la historia de las matemáticas. Y también el creador de los problemas de esta ronda. El señor Yuan. Yuan. Es el gigante de las matemáticas modernas. Yuan, ¿quién impulsó el progreso en el mundo matemático? Es un honor poder conocer al señor Yuan. Por favor, denle la bienvenida. Al señor Yuan. Es un placer conocerlo. Fue gracias a uno de sus libros de matemáticas que me adentré en este mundo. Oh, Zongkun Xiuyi. Eres muy famoso. Hace tiempo que escuché que en Estados Unidos había surgido un genio matemático como tú. Es un honor. Entonces tú debes ser Mian Mian. Me sorprende mucho que realmente seas una niña pequeña. Hola. Algunos estudiantes me han contado sobre ti. Sé que eres muy rápida calculando, pero este problema no se resuelve solo con velocidad. Lo resolveré. ¡Qué atrevimiento! Oh, ja 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 ja. Bueno, veremos cómo te desempeñas. Bien, invitamos al señor Yuan y a los dos concursantes a tomar asiento. Señor Yuan, por aquí, por favor. Ahora procederemos con la segunda ronda de nuestra competencia, resolver problemas. Los problemas han sido planteados por el señor Yuan. El primero en resolver correctamente el problema será declarado ganador de la competencia. Ahora comenzamos el conteo regresivo. Comiencen. ¿No es este uno de los 7 problemas más difíciles de las matemáticas? La conjetura de Poincaré, aunque veo que está ligeramente relacionada. Pero como problema de competencia, esto es demasiado difícil. Han pasado 2 horas, mira todo este papel escrito. Hay media pila, este problema es realmente muy difícil. Realmente es difícil para Mian Mian. Mian Mian, ¿por qué te detuviste? No, este problema no está bien. He terminado el problema. El concursante Zongkun ha terminado primero. Tardó 2 horas en total. Sigamos esperando. El concursante Geu Mian Mian ha completado su respuesta.
He terminado. El concursante Geu Mian Mian también ha resuelto el problema. Tardó 2 horas y media en total. Ahora, presentaremos las respuestas de los dos concursantes al señor Yuan para su evaluación. Ay, media hora más lento. Probablemente perderá esta ronda. Mian Mian ha llegado hasta aquí. Ya es bastante bueno. El resultado de la evaluación del señor Yuan ya está listo. A continuación, anunciaré el resultado final de esta competencia. Concursante Zong Kun Xiuyi, respuesta. Correcta. Sí. Concursante Geu Mian Mian, lamentablemente. Concursante Geu Mian Mian, respuesta incorrecta. ¿Mian Mian se equivocó? La próxima ronda es sobre logros académicos. ¿Con qué puede competir Geu Mian Mian contra Zong Kun Xiuyi? Parece que el campeón de esta vez será Zong Kun Xiuyi otra vez. Perdiste, la próxima ronda solo la ganaré yo. Su país, China, al final no puede compararse con el nuestro. Entonces, declaro que el ganador de esta ronda es el concursante Zong Kun Xiuyi. Esperen. La respuesta a este problema está equivocada. Abre bien los ojos, la respuesta a este problema fue escrita por el profesor Yuan. ¿Cómo podría estar equivocada? Concursante Geu Mian Mian, todos los problemas de esta competencia han sido verificados y deducidos por innumerables matemáticos. No pueden estar equivocados. Pero la respuesta a este problema está equivocada. Perder es perder, deja de hacer escándalos aquí. Alterando el orden del evento, seguridad. Sáquenla de aquí. Mian Mian, ¿por qué crees que esta respuesta estándar es incorrecta? Debería ser una 3, esfera. A través del flujo de Ricci, colapsando en un punto singular. Y luego demostrar que una 3, variedad cerrada, también colapsa en un punto singular. ¿Qué estás diciendo? Este punto es exactamente igual a la respuesta. ¿Acaso cientos de matemáticos y el profesor Yuan podrían haber cometido un error? Exacto, ¿acaso ella cree que es un genio de las matemáticas? ¿Capaz de encontrar errores que ni el profesor detectó? ¡Qué arrogancia! Quizá Mian Mian está demasiado nerviosa y leyó mal el problema. No, en un concurso de este nivel no se cometen errores así. Creo que Mian Mian tiene razón. No es así, profesor Yuan. Solo está haciendo escándalos y diciendo tonterías. Geu Mian Mian, deja de resistirte. Perdiste. Ya que el profesor Yuan no tiene objeciones, declaro que el ganador de esta ronda sigue siendo... Hay un error. Sí, lo hay. Mian Mian, tu respuesta es la correcta. Tienes razón. En la prueba del punto singular nos equivocamos. Este problema sí tiene un error. No pensé que nosotros, los viejos, ahora seríamos superados por una joven. En tu país hay un dicho, ¿cómo era? Ah, los jóvenes son temibles. Vaya, ¿eres temible? Fue casualidad. Pero, profesor Yuan, ¿realmente cree que mi respuesta es correcta? No es necesario. Su proceso de resolución es claro. Y complementa perfectamente nuestro error. Haré que modifiquen los parámetros del problema de inmediato. Mian Mian, ¿te interesaría unirte al equipo de competición matemática de Estados Unidos? Puedes pedir lo que quieras. No, Mian Mian es de China. Y solo competirá por China. Sí. Sí. Jaja, tener un genio como tú en Huagu es el futuro de las matemáticas. El futuro es brillante. El campeón de esta vez serás tú. En ese caso, declaro que el ganador de esta competencia es... Espera un momento. Profesor Yuan, te pregunto una vez más. ¿Realmente crees que mi respuesta es correcta? Confirmo que no lo es. Bien. La respuesta a este problema sigue estando equivocada. Imposible. Lo verifiqué varias veces. La respuesta es perfecta. No puede estar mal. Si realmente lo está, entonces todo el mundo de las matemáticas está equivocado. Eso significa que todo el mundo de las matemáticas está equivocado. Ella es solo una niña sin antecedentes. ¿Está loca? Dice que todo el mundo matemático está equivocado. ¿Quién sabe? Antes también dijo que el profesor Yuan estaba equivocado, y al final se demostró que tenía razón. Profesor Yuan, este problema proviene de una de las 7 grandes conjeturas de las matemáticas, una gama de la conjetura de Poincaré. Pero todo este tiempo, la dirección de investigación de toda la comunidad matemática ha sido errónea. ¿Con qué derecho dices eso?
Resolveré el problema mientras te lo explico. Porque para las matemáticas verdaderas, el 1% de inspiración es más importante que el 99% de cálculo. Por ejemplo, aquí. La convergencia de la variedad topológica solo necesita una constante de Lin. He estudiado matemáticas durante décadas y realmente no entiendo. ¿Qué está escribiendo? Desde el principio no logro comprender. Al introducir el método de flujo de gradiente en variedades mediante flujos excitados, se puede concluir que la conjetura de Poincaré es correcta. Participante Mian Mian. Con mi capacidad actual, apenas logro entender un cuarto de la respuesta que escribiste. Pero mi maestro es el proponente de esta conjetura. Puedo llamarlo y comunicarme con él, para confirmar si es correcto. El maestro del profesor Yuan es un gigante académico en matemáticas y física. Dios mío, el mundo de las matemáticas realmente está por cambiar. Maestro, acabo de enviarte fotos del proceso de resolución. Ah, te espero. Dice que necesita 10 minutos para revisarlo. Bien, entendido. El maestro dice: correcto. El proceso de Mian Mian es completamente acertado. La conjetura de Poincaré ha sido demostrada. Bien. Mi maestro y yo hemos dedicado media vida a estudiar la conjetura de Poincaré. Pero siempre nos atascamos en el camino, sin encontrar la solución. Mian Mian, tú has resuelto este problema mundial, jajaja. La participante Geu Mian Mian ha ganado 2 rondas consecutivas. Felicidades por ganar el campeonato de la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Bien. Mian Mian, te invito formalmente a unirte a nuestro Instituto de Investigación Nacional. Pide cualquier beneficio que necesites. El Instituto de Investigación de Estados Unidos es uno de los mejores del mundo. Entrar allí es muy difícil, hasta el profesor Yuan tardó 40 años en lograrlo, y esta oportunidad se la dan a una niña. Realmente invierten en talento. En China nos costó mucho tener un genio matemático, y ahora se va. Mian Mian, piénsalo bien. ¿De verdad vas a rechazar una oportunidad tan buena? China está pasando por momentos difíciles. Si regresas, no tendrás necesariamente tan buenas condiciones. El mundo es vasto y hay mucho por hacer. Los lugares más difíciles me necesitan. Voy a ir al lugar más difícil. Además, es mi patria. Bien. Entonces te deseo éxito. La participante Geu Mian Mian ha ganado el campeonato. ¿Qué quieres decir? Deseo dedicar mi corazón a China y regalar mis años a sus montañas y ríos.